Señores, gracias por continuar con nosotros. Nosotros aquí, como siempre, con temas importantes, con temas relevantes para aquellos amables televidentes que nos siguen a través de su pantalla en su programa El Monte de la Noticia. Iván, hoy traigo un tema a colación, un tema interesante y un tema que se viene dando desde hace muchos años atrás, y como no hay régimen de consecuencia, obviamente las cosas se siguen dando. Señores, y me voy a referir al sector a un desalojo que hubo en el INVI. Es un sector en La Virgen. Eso pertenece a Santo Domingo Norte. Ahí hubo desalojo ya de personas que cogieron préstamos para construir casas que tenían ya más de $1 millón invertidos, porque realmente eso ahí es un sector ya, eso es un barrio, eso está ahí desde el 2000, desde el 2009 está ese barrio ahí. Sin embargo, dicen los comunitarios que llegó un ex coronel de nombre Martín Báez. Tengo las imágenes por ahí que me gustaría que el máster me la coloque, la presente, ya del desalojo, de los abusos, de los atropellos de personas que tienen ahí, van ya muchísimos años. Eso es un barrio, un sector, allá hay junta de vecinos, eso está completamente organizado, parque. Y me informan los moradores de ese sector que el ex coronel Martín Báez, que es quien está a cargo de esos desalojos, llega con contingentes militares, policiales, y que amedrenta a esas personas que están ahí, le tumba la casa, lo saca del terreno y tienen que andar huyendo porque hasta se lo llevan preso. Entonces, señores, yo entiendo, yo soy de lo que entiendo, que una persona que llega a desalojar sin autorización, porque dicen los moradores, Iván Monte de Oca, que ellos fueron donde el abogado del Estado y que no hay una autorización para tumbar esa casa. Hay unos videos por ahí, Mater, donde ellos están tumbando con una grúa. Pero ya tumbando, es una comunidad que está hecha y Iván, derecha. están ahí, y esa es la parte de adelante, están ahí desde el 2009. O sea, es un abuso, es un atropello, y parece que aquí el pobre no tiene derecho. Aquí la persona vulnerable no tiene derecho, porque cualquier persona que tiene dinero, que tiene relación, busca 200 policías, busca una pala y comienza a tumbar casas, y como no hay un régimen de consecuencias, obviamente no pasa nada más. Hay una imagen por ahí donde se ve la palita tumbando los edificios, tumbando casas ya de plato, tumbando casas que tienen invertido más de $1 millón, y simplemente porque un ex coronel de la policía. Es un abuso. Mire, Iván, mire qué abuso, una casa con plato. Ya claro, una persona ahí que están ubicadas desde el 2009, y unos terrenos que de hecho fueron donados a los derechos humanos, y los derechos humanos se los donaron a esos comunitarios de ese sector. Obviamente, personas pobres, personas que no tenían cómo comprar un terreno. Mira la casita, hicieron, mira cómo la destruyen. Iván, esas personas me dicen a mí, el dueño de esa casa, que tiene un préstamo y que el banco lo está llamando para pagar ese préstamo. Sin embargo, hoy la persona ni tiene casa, ni tiene terreno, porque un ex coronel fue ahí con un contingente militar. Eso en el sector El INVI, eso en La Virgen, eso es Santo Domingo Norte, eso es ya casi llegando cercano a la Victoria. Sí, cercano a la Victoria. Entonces, señores, ¿hasta cuándo vamos a permitir que estos abusadores, que estos atropelladores de personas vulnerables, de personas que quizá no tienen esas altas relaciones, pero personas serias, personas humildes, personas de trabajo, personas que hacen un esfuerzo, que hacen un préstamo, como fue en este caso, y que vengan estos abusadores a destruirle lo suyo, sin saber con el sacrificio, sin saber cómo esas personas consiguieron ese dinero que fue en base a préstamos? Y obviamente ellos van y les tumban todo eso, pierden todo lo que tienen adentro, se les daña todo lo que tienen adentro, porque un abusador, Iván, y usted no me va a decir a mí que una persona que tiene un terreno desde el 2009, ahí que están construyendo, y no es verdad que a esta altura de juego va a aparecer un ex coronel con unos documentos, como dicen los moradores de ahí, falsificados, a tumbar el suyo. Eso para mí se llama robo. Es un robo y una confabulación, hermano. hermano. Hay una complicidad entre ese coronel que exige esos terrenos y el Estado. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo voy yo a tener una propiedad, Soriano? ¿Cómo puedo yo tener una propiedad y permitir que una persona la ocupe durante 9 años
que una persona pueda construir una casa de esa magnitud y que allí dentro de mi propiedad se pueda ya estructurar un barrio de esa categoría, donde viven, ahí viven más de 50 familias ya. Mira, Iván, ese es el título. Ese título está a nombre de los derechos humanos que lo rige el doctor Manuel María Mercedes. Pero entonces ellos tienen donde sustentarse. Y él le donó ese terreno a esos municipios de ese sector para que ellos pudieran construir su casa. Pero, ¿qué pasa, Iván? Aquí los abusos y los atropellos nunca se van a acabar porque aquí no hay régimen de consecuencias. ¿Y qué dice María Mercedes, hermano María Gustavo? Mercedes, me parece que hoy a las 3, hoy, porque ella le está dando el espaldarazo a esos municipios, Okay. porque realmente él lo está apoyando porque es un terreno que se le donaron a los derechos humanos. Y de hecho el barrio se llama así mismo, el barrio de los derechos humanos, porque así mismo lo titularon, porque fue un terreno que se lo donaron a los derechos humanos y él, el representante de los derechos humanos, se lo entregó a esos municipios de ese sector, personas pobres, personas que no tenían cómo comprar un terreno, y él se lo donó para que esa persona, por eso usted ve que hay muchas casitas de madera, Sí, porque claro. las personas son humildes, son Claro. personas pobres, que no tienen la fuerza, muchos de ellos, para hacer una casa de blog. Sin Y el embargo, que hizo otros hicieron... una caseta de blog, como usted dice, disculpe que le interrumpa, es porque alguna entidad bancaria o algún usurero de eso le cedió un prestamito, ¿me entiende? Exactamente como pasó con esa casa que usted ve ahí principal, que ya tiene plato, que fue a base de préstamo. Yo de hecho conozco a esa persona, me mandaron el nombre, no lo voy a decir por aquí, pero quiero que se sepa que esa persona hizo un préstamo en el banco y que hoy el banco la está llamando para pagarle ese préstamo y ya ella hoy no cuenta con una vivienda, no cuenta con ese terreno porque hay unos sescuaces detrás de esa tierra, un ex coronel que es quien está a cargo, según me dicen los municipios, un ex coronel Martín Báez, que es quien está a cargo de ese desalojo. Y ahí vemos cómo pasan la policía, cómo están los policías, y obviamente personas que son vulnerables, personas que no tienen quizá las relaciones para poder combatir este tipo de cosas, simplemente se sienten amedrentados y muchos de ellos andan corriendo, porque le están dando un seguimiento también, lo que yo entiendo que son cabezas, lo que entiende que pueden hablar para amedrentarlo. Y muchos de ellos ni siquiera se atreven a ir a esos terrenos luego de que ya tenían ahí sus hijos, su negocio y un gran tiempo viviendo. Y sin contar, Iván, que se lo dañaron nevera, cama, lavadora, inversores, todo lo que tenían ahí, porque todo fue derrumbado sin medir consecuencias. Esto fue simplemente que ellos llegaron de la noche a la mañana y comenzaron a tumbar. Ni siquiera se le avisó a esas personas que estaban ahí para que pudieran retirar lo suyo, o para que pudieran mostrar que esos terrenos no eran de ellos. Simplemente llegó un contingente militar comandado por el ex coronel Martín Báez y comenzaron a tumbar casas, a derrumbar casas y a dañarle todo lo que tenían ahí y a llevarse personas presas para amedrentarlo. Y muchos de ellos, que también tienen terreno ahí, obviamente no pueden acercarse, pero creo que hoy van a ir con el doctor María Mercedes, que fue quien le donó su terreno, para ellos hacer una rueda de prensa ahí y para ellos hacer entender al país y a las autoridades que tienen que tomar medidas con estos comunitarios que están ahí apostados ya desde el 2009 y que hoy sus casas fueron derrumbadas por aquello desaprensivo, Iván Montevideo. Bueno, está la denuncia, esperemos que las autoridades nos escuchen desde esta pantalla porque, señores, siempre he dicho, Gustavo, hermano Soriano, oye, Gustavo parece que está cerca, por mucho o por muy grande que sea un pacto de un funcionario con un individuo, yo creo que la sociedad, el país debe de estar primero, el pueblo debe de estar primero. Entonces, estos funcionarios a veces lo deciden en las posiciones y piensan que van a estar ahí toda la vida. Recuerden lo que aconteció con aquel funcionario en la pasada gestión de Danilo Medina, que negoció el barrio de los Tres Brazos con todo y gente y moradores. Con todo y su gente lo vendió y fue a la cárcel. No le hizo unos cuantos años porque lamentablemente aquí la política o lo político, la ley no lo condena, como a los demás ciudadanos, que por eso es que se involucran en tantas situaciones así. Porque el día que un político aquí que haga de la suya, la justicia le deje caer 20 o 30 años
estoy seguro que los demás se van a cuidar. Pero los políticos hacen y deshacen y van allí bajo un cuidado, bajo unas condiciones y cumplen con una prisión preventiva. A veces ni siquiera la cumplen, de 18 meses, y se van para su casa con todos sus millones, con todo lo que se roban. Iván, Entonces, hay que resaltar, perdón que le interrumpa, hay que resaltar que esos comunitarios fueron donde el abogado del Estado, fueron donde el jefe de la policía y desconocían ese desalojo. Entonces yo me pregunto, ¿no va a haber régimen de consecuencia para ese abusador? Debe de haber. ¿No va a haber régimen de consecuencia para ese charlatán que no fue con un documento, que no fue con una autorización de las autoridades competentes, sino que buscó un contingente policial, porque parece que tiene quizás 2 pesos, y fue a desalojar todos esos infelices que están ahí apostados desde el 2019, junta de vecinos, parques, personas con negocios, personas que hicieron préstamos y que simplemente fue un coronel sin una orden de un fiscal, sin una orden del abogado del Estado, con desconocimiento del jefe de la policía, avasallar a todos esos comunitarios, a todos esos moradores humildes que estaban ahí desde el 2019 y como no cuentan con el apoyo de ninguna autoridades, ese ex coronel, como me dicen los moradores, fue con su contingente militar, fue con una pala y comenzó a tumbar casas a vida y por haber sin avisarle a nadie. Soriano, yo dudo que, aunque el director de la policía y otras autoridades digan que no tengan conocimiento, yo lo dudo eso. Yo lo dudo. Lo que pasa es que no van a identificarse como que son partícipes de lo que está aconteciendo allí. Eso es un entramado que se hacen desde arriba hasta abajo. Ahí hay un grande involucrado, te lo digo yo. Ahí hay funcionarios grandes involucrados. Porque al final, luego de que ellos logren su objetivo, ¿qué pasará con ese terreno? Repartirlo entre grandes. Repartirlo. Eso es lo que van a hacer. O hacer una finca o hacer una villa. No, lo reparten. A veces se trata de eso. A veces un funcionario quizá de alta jerarquía. Sí, claro. En algunos casos, no siempre. Sí, claro. Pero sí, lo que yo entiendo es que debe de haber régimen de consecuencias para estos abusadores que andan creyendo que pueden jugar con el sudor de los infelices, que andan creyendo que pueden avasallar a esa persona humilde que no tienen quien los defienda, que no tiene quien le diga. ¿Usted cree que una acción como esa, hermano, usted cree que eso es una gente de verdad que anda de pie a cabeza endemoniado? Porque caramba, Iván, gente pobre, niños, ancianos, envejecientes. Iván, hay personas a veces que cuando le hacen este tipo de hechos, que le derrumban su casa, a veces ya personas, como dije anteriormente, que tienen toda una vida ahí, pero que están ahí a base de préstamos. A veces son personas que hasta mueren de la depresión, señores. Sí, claro. Porque luego de que tú haces un esfuerzo, que tú haces un préstamo, que tú no tienes tienes dinero, claro, y que vienen y te avasallan de esta manera, a veces un abusador, un charlatán, un irresponsable, bueno, a veces esta persona entra en depresión y a veces hasta termina enfermo y muchas veces hasta perdiendo la vida. Es que no tiene para dónde coger, Bueno, Iván, hasta aquí nuestro comentario. Recuerden, señores, suscribirse a nuestra plataforma de YouTube, a nuestro canal de YouTube, para que nos apoyen y sigamos creciendo en su programa. Así que vamos a una pausa y cuando retornemos volvemos con más de su programa El Monte de las Noticias.